Recuerda que tú vas a leer. Que el Señor les bendiga en esta noche. Le habla la pastora Vilmaris Reyes Córdoba, pastora de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y hoy, como todos los jueves, vamos a estar estudiando la Escuela Bíblica Dominical basada en la revista El Discípulo, Sanidad Integral. Y hemos estado hablando en estas últimas lecciones sobre el tema de la restauración. Y hoy estaremos estudiando la lección 21 de la revista El Discípulo, así que te invito, si tienes la revista, a buscar en la página 301, precisamente la lección 21, y si no tienes la revista El Discípulo contigo, puedes seguir esta lección ya que está en PowerPoint y así, ¿verdad? Juntos podemos estudiar en esta noche lo que se titula como regresos difíciles. Está basado en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículos del 13 al 32. Y el texto áureo de esta lección es: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y queremos tener una palabra de oración en esta noche. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que vamos a estar, Señor, compartiendo a través, Señor, de la tecnología, en línea, a través de las redes sociales. Yo te suplico, Señor, que esta palabra sea como bálsamo, como refrigerio a cada una de nuestras vidas, y que de manera especial, Señor, tú nos hables a través de lo que aquí hagamos. Señor, glorifícate, Padre amado, te lo suplicamos. Tú conoces cada vida, cada necesidad, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y los objetivos en esta noche, ¿verdad? Los objetivos de esta lección es, en primer lugar, ilustrar mediante la parábola del hijo pródigo cómo una enemistad o resentimiento hacia nuestro hermano y prójimo nos puede distanciar del Padre. También estaremos presentando a Dios como el gran restaurador y como el Padre amoroso que siempre nos recibe, nos muestra su misericordia y nos otorga nuevas oportunidades de vida. También estaremos analizando cómo recibimos a las personas que Dios ha restaurado y cuán dispuestos estamos a regocijarnos, a celebrar y acompañar y discipular a estos hermanos y hermanas en la fe. También queremos reconocer nuestra necesidad de ser restaurados y renovados por Dios, nuestro Padre Celestial. Y el vocabulario de esta noche, en primer lugar, tenemos la palabra arrepentimiento. ¿Qué es esto de arrepentirse, verdad? Y el arrepentimiento en la vida de una persona es un cambio en la mentalidad, no solamente sobre el nivel, ¿verdad?, individual o la intención particular de cada persona, sino que este arrepentimiento se refiere a un cambio completo en la persona que abandona su camino de pecado para rendirse a Dios. Y esta frase que se conoce como volver en sí, que es una frase muy importante en la historia bíblica de esta noche, este volver en sí es la expresión que se utiliza para describir la reacción del hijo menor al reconocer dónde estaba, de dónde venía y qué debía hacer para enmendar sus errores. Y este volver en sí denota un proceso de introspección y de autoevaluación. El hijo menor se estaba viendo a sí mismo como los demás lo veían. Volver en sí implica un reconocimiento de que se necesita un cambio, una acción y una decisión para transformar el panorama desesperanzador a un panorama esperanzador. Y en esta noche queremos dar lectura al texto bíblico de Lucas 15, y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González va a dar lectura a esta palabra en la versión popular. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos
a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Hermosa esta palabra del Señor. Y esta es la última lección de esta unidad enfocada en el tema de la restauración. Hoy estudiaremos la importancia de que toda persona reconozca y reciba la restauración que solo puede obtenerse mediante el amor y la misericordia de nuestro Señor. En esta parábola del hijo que se fue de la casa de su padre, después de un tiempo, este hijo reconoció lo que estaba haciendo y lo que debía hacer para corregir sus caminos. En esta lección estudiaremos la historia de un padre con sus dos hijos y cómo estos se distanciaron de su padre. Mediante esta parábola, Dios se presenta como el gran restaurador y como ese Padre amoroso que siempre nos recibe, nos muestra su misericordia y nos da nuevas oportunidades de vida. Esta lección nos lleva a responder al llamado de Dios para acompañar a las personas que Él restaura, y así que cada uno de nosotros podamos regocijarnos en la salvación de estas personas restauradas y que también podamos discipularlas como hermanos y hermanas en la fe. Y comenzaremos a hacer el análisis de la Escritura. Ya leímos Lucas 15 del 13 al 32 y los primeros versículos del 11 al 13. Aquí vemos que la parábola nos presenta una familia compuesta por un padre y sus dos hijos.
El menor de estos hijos solicita a su padre la herencia que le corresponde. El padre decide entregar a ambos hijos lo que les correspondía, aunque fue el hijo menor quien la reclamó. El hijo menor se preparó para, según sus criterios, disfrutar de los bienes que su padre le dio. Y este disfrutar, precisamente en este contexto, para este hijo, disfrutar era obtener placer y disfrute, pero un placer y disfrute que lo llevó a malgastar todo lo que tenía. Y su vida iba camino a una total destrucción. Los versículos 14 al 16 dicen estos versículos que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo ese dinero, ¿verdad?, que su padre le había dado, que ni siquiera se suponía que se lo diera, porque sabemos que las herencias se reciben cuando los padres mueren. Su padre estaba vivo, él les reclama la herencia, su padre se la da y él derrocha este dinero. Así que después de haber malgastado todo lo que tenía, el hijo menor quedó vulnerable. En aquella provincia en la que este hijo se refugiaba, vino una gran hambre y él no tenía tan siquiera los recursos básicos para alimentarse. Al tratar de saciar su hambre, el hijo menor se acercó a otro ciudadano pidiendo su ayuda. Él se fue de la casa de su padre buscando la libertad. Ahora trabajaba para otra persona cuidando cerdos. Y aquí habla la palabra del Señor que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. La algarroba era un fruto que se utilizaba más bien para alimentar los animales, y no quiere decir que una persona no pudiese alimentarse con las algarrobas, pero era casi, ¿verdad?, el alimento que en una necesidad extrema una persona utilizaba. El hijo menor estaba tan hambriento que buscando alimentarse con algarrobas, ni siquiera consigue quien le provea algarrobas para comer. Quiere decir que este hijo menor ha llegado a un punto donde no tiene cómo alimentarse, está lejos de su casa, no conoce a nadie. Con todas esas personas con las cuales había derrochado su dinero, ninguna de esas personas vino a su ayuda. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando nos alejamos de las cosas del Señor, pensamos que tenemos los grandes amigos y, ¿verdad?, y hacemos cosas que no le agradan al Señor con esa juntilla, si se puede decir así. Y en el momento en que viene el tiempo difícil, en que el pecado, ¿verdad?, precisamente nos pasa factura, cuando buscamos en esos grandes amigos con quienes quizás compartimos muchas cosas, incluso dineros y bienes, miramos para el lado de esos amigos ya no están. Así que este hijo menor se da cuenta de que en el momento donde más necesidad tiene y donde toca fondo, se encuentra en el punto más bajo, vulnerable de su vida. Ya no tiene quien le ayude, no hay nadie a su lado, ni nadie que pueda darle ni siquiera algarrobas para saciar su hambre. Y vemos en los versículos 17 al 19 la palabra volviendo en sí, que la estuvimos, ¿verdad?, estudiando en el vocabulario. El hijo menor comienza un proceso de introspección. Y esto es que comenzó a examinarse y evaluar su vida. Es como si la vida de él estuviese una película visual de cómo era su vida antes, la decisión que tomó y cómo esta decisión errada que él hizo lo llevó, ¿verdad?, a tocar fondo y a estar en un momento donde pudo hasta perecer por el hambre y por estar desprovisto de lo esencial. Así que en este momento, este volver en sí lo llevó a evaluar su vida y se dio cuenta de que necesitaba un cambio, que era momento de actuar, de hacer algo y tomar una decisión que lo llevara a transformar su vida, cambiando un momento de desesperanza donde él no veía salida, a ir caminando hasta llegar a recibir esa esperanza de vida para él. Sabemos que solo y sin ayuda no podría lograrlo, pero hay algo importante que él hizo, y es que tomó la decisión de cambiar. Sabemos que el único que cambia el corazón y la vida del ser humano es el Señor, pero todo ser humano tiene que dar el paso, ese paso decisivo que dio este hijo menor, porque sabía que su vida tenía que cambiar o iba camino a la muerte hasta física,
pero mayormente también hablamos aquí de la muerte espiritual. El hijo menor pudo reconocer dónde estaba, o sea, cuando toca fondo sabía dónde estaba, mira, como en un abismo. ¿De dónde venía? ¿Dónde él estaba antes de tocar fondo? ¿Y cuáles fueron los valores y las enseñanzas que recibió de su padre? Y esto es maravilloso, ¿verdad? Cuando una persona en esta, ¿verdad? Cuando vemos este simbolismo que el padre, ¿verdad? Simboliza a Dios y simboliza también esas enseñanzas y esos valores que recibió este hijo. Y así muchas veces pasa en la vida nuestra, que aun cuando podamos en algún momento, ¿verdad?, alejarnos de ese camino que es el camino bueno, ¿verdad?, el camino que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Si un día nos alejamos, siempre va a haber esa enseñanza que va como taladrando nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que hemos recibido, de todas las cosas buenas, de esos momentos cuando sentíamos ese fervor por ir a la iglesia, por buscar del Señor. Y entonces cuando perdemos ese norte y ese camino, esas enseñanzas comienzan, ¿verdad?, a resurgir. Y eso fue lo que le pasó a este hijo menor. Aún estando a la distancia, esas enseñanzas y valores que les fueron inculcados y que fueron aprendidos, fueron traídos a la memoria y salieron a la luz. Fue como una luz de esperanza que vino a brillar en su vida. Y esto le hizo entender que estaba a tiempo para regresar a su casa, a la casa de su padre, que simboliza, ¿verdad?, a Dios, al Señor. Y ahí, ¿verdad?, en ese regreso a su casa, él tenía la oportunidad de hablar con su padre y, ¿verdad?, y él sabía que su padre lo iba a recibir. Y él lo que esperaba, ¿verdad?, era como lo que estaba en su mente. Él decía: Dios mío, aquí perezco de hambre. Y todos los trabajadores en casa de mi padre siempre tienen abundancia de comida. Así que él con lo que se conformaba era que su padre le permitiera trabajar como un empleado o un jornalero. Y ya él había pensado lo que le diría a su padre y él actuó de acuerdo a lo que decidió hacer. Regresó a la casa de su padre. En los versículos 20 y 21 aquí vemos que presentan la reacción del padre cuando su hijo menor regresó. Y esta imagen es tan hermosa, tan maravillosa, ¿verdad? La leímos en la versión popular, pero también vemos aquí, ¿verdad?, que dice que se puso en camino y regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión de él, corrió a su encuentro y los recibió con abrazos y besos. Y la versión de Reina Valera dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea que es esta imagen maravillosa, ¿verdad? Uno ver ese abrazo del Señor que se alegra tanto cuando una persona que estaba perdida y sin esperanza regresa a sus brazos. Así que esta imagen, cuando visualmente podemos, ¿verdad?, imaginar cómo fue, pues es como una pintura hermosa, que vemos que la misericordia y el amor pudieron más que el rechazo. El padre tenía todo el derecho de negarle la entrada a su casa, pero decidió mostrar misericordia hacia ese hijo amado. Lo trató como lo que realmente era, no lo trató como un empleado, como un jornalero, como alguien extraño, distante, lo trató como su hijo y le dio el lugar que le pertenecía. Su hijo llegó sintiéndose derrotado y él como padre le mostró su amor incondicional y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa misericordia quedó demostrada con sus actos. Hubo un contacto físico que confirmó el amor, los cuidados y la restauración. La imagen de un abrazo, y de un abrazo que se da con tanta ternura, con tanto amor, y si lo imaginamos, ese abrazo que da el Señor, ese abrazo que recibimos muchas veces de los hermanos en la fe, cuando hace tiempo alguien no nos veía, y aunque ahora hemos tenido que hacer algunos cambios
en las expresiones de amor, ¿verdad? Cuando nos vemos en la iglesia por causa de la pandemia, pero aún así el toque, el abrazo que a veces hacemos, ¿verdad? Un poquito distante ¿verdad? Por cuidarnos los unos a los otros. Pero qué hermoso es el abrazo. El abrazo restaura, sana, es recibir como ese mismo abrazo del Señor. Así que este abrazo que le da el Padre a este hijo que estaba arrepentido, que estaba, ¿verdad? Su imagen estaba lacerada, que se sentía herido, precisamente empezó a sanar el corazón de este hijo y le dio la restauración. Así que todo resentimiento quedó atrás y algo nuevo comenzó a surgir. Cuando el padre vio que su hijo había regresado a casa, lo abrazó, y cuán deseado era ese abrazo para el padre. Cuando dice la palabra que el padre no esperó que su hijo llegara a donde él fue corriendo a abrazarlo. Así que cuánto ese padre también había deseado el regreso de su hijo. Y cuán deseado y necesario también era ese abrazo de recibimiento para ese hijo menor. Porque ese abrazo significaba también que el padre lo perdonaba, que el padre no había dejado de amarlo, que el padre lo que anhelaba era ese regreso. Y ahí el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que el hijo menor reconoció su pecado y todos sus errores. Confesó que había hecho lo malo. Se sentía indigno de recibir tanto amor y misericordia de parte de su padre. Así que su padre estaba tan emocionado que interrumpió las palabras de arrepentimiento de su hijo. Y el hijo no llegó a pronunciar las palabras de que él pensaba decirle al padre, que le hiciera como uno de sus jornaleros. En su regreso a casa, su padre lo trató con bondad, con amor y con misericordia. Y el hijo pudo sentir el alivio que da el perdón. Y experimentó la libertad que no pudo encontrar cuando salió de la casa y fue preso del pecado, porque cogió el camino contrario. Los versículos 22 al 24, el padre da unas instrucciones que habrán de ser cumplidas. El padre pide que le traigan el mejor vestido, que le pongan un anillo y que le traigan un calzado para su hijo. Así que le estaba dando una nueva vestidura, una nueva oportunidad de ser restaurado, no como cualquier cosa, como un hijo amado, un hijo apreciado. Con el calzado le daba a entender que ya no era esclavo del pasado del pecado, porque en este tiempo los esclavos, ¿verdad?, no usaban calzado. Así que el Señor, al calzar sus pies, dice, ya ese pasado de pecado, de sufrimiento, de dolor, quedó atrás. Eres libre, eres amado, eres hijo. Así que cuando vemos esta parábola no podemos dejar de sentir una gran emoción, porque sabemos cuánto el Señor siempre nos ama y cómo Él siempre está esperando que regresemos y siempre está con esos brazos abiertos. Ahora su hijo era un hombre libre. La restauración de este hijo menor fue visible, no solo para el padre, sino para todos los que allí estaban y les rodeaban. Todas las personas que allí estaban presenciaron este genuino arrepentimiento y fueron testigos del reconocimiento de que antes este hijo estaba perdido y muerto y ahora era evidente que estaba vivo y que había regresado. Así que esto era un motivo de alegría, de fiesta, de celebración. En los versículos del 25 al 30, estos versículos narran la reacción del hijo mayor, que siempre se mantuvo físicamente en la casa de su padre. Y en estos versículos se deja ver el resentimiento de este hijo mayor hacia su hermano menor. ¿Es posible perderse estando en la casa del padre? Muchas veces hemos visto, ¿verdad?, en ambientes de iglesia, y no hablo de ninguna iglesia en particular, líderes que, miren, se dan por completo, años y años sirviendo al Señor, a veces se desgastan. Y toda persona, pastores, pastoras, líderes, toda persona necesita siempre volver, ¿verdad? Volver a los caminos del Señor. Y no es que la persona que está dentro de la iglesia se vaya, ¿verdad?, a derrochar su vida,
Pero aún estando en la casa del Padre, alguien puede enfriarse, alguien puede, ¿verdad?, sentirse triste, sentirse que no se les reconoce la labor que hace. Así que tanto los que estamos, ¿verdad?, sirviendo al Señor dentro de la iglesia, que somos líderes, que hemos sido llamados por Dios, nosotros también necesitamos cada día buscar esa restauración, confesar al Señor nuestros pecados cuando a veces pensamos que alguien en particular no tiene, ¿verdad?, la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de transformar su vida cuando se pone en las manos de Dios. Así que este hermano mayor simboliza esas personas que estando en la casa del Padre viven con raíces de amargura y no permiten que esa obra completa que Dios quiere hacer, ¿verdad?, en nuestro ser integral se lleve a cabo de manera que alcance todas las áreas de nuestra vida. Así que vemos que este hijo mayor se enojó cuando volvió a su hermano menor, que estaba perdido, que no sabía dónde estaba. No quería entrar a la fiesta ni quería celebrar nada. Y, ¿verdad?, cuando comienza este preparativo de la fiesta, el hijo mayor preguntó a uno de sus criados qué estaba pasando. Al oír la noticia se enojó y no quiso participar de la celebración. Su padre lo invitó y lo incluyó para que celebrara. El hijo mayor se comparó con su hermano y entendió que no merecía tal recibimiento este hermano menor después de todo lo que había hecho. El hermano mayor además sintió que nunca se les reconoció su fidelidad por permanecer al lado de su padre, en la casa de su padre. Y ya terminando este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, este capítulo termina con la respuesta del padre. El padre vuelve a recordar en que su amor por ambos hijos era genuino y real. Tanto amaba él a su hijo mayor que siempre estaba con él. Y hay algo bien bonito, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, que el Señor le dice a este hijo, le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y esa palabra también es hermosa y se hace real en la vida de los líderes de la iglesia, en la vida de los hermanos de la iglesia. Cuando a veces nos resentimos por algo, miren lo que el Señor nos dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo. El Señor sabe que estamos con Él, que le amamos, que queremos servirle. Pero hay cositas que el Señor siempre tiene que ir, ¿verdad?, cambiando y restaurando en cada una de nuestras vidas. Y el Señor le dice más: y todo lo que tengo es tuyo. Así que no podemos dudar la obra que Dios quiere hacer en todas nuestras vidas, tanto en los que somos líderes, los que estamos, en lo que estamos, ¿verdad?, congregándonos, aún los que están a la distancia y siguen, ¿verdad?, en ese temor del Señor, como aquellos, ¿verdad?, que se han alejado del camino. Dios tiene un amor especial hacia todos. Así que aquí vemos en esta parábola que este padre siente un amor genuino por ambos hijos, tanto por el mayor como por el menor. Pero ¿por qué esta parábola, ¿verdad?, quizás, ¿ves?, se trata más de la historia del hijo menor? Porque dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es como ese padre que vio que ese hijo se iba a perder, que estaba a punto de morir y vuelve a la vida. Así que nosotros tenemos que recordar cuánto Dios ama al pecador. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero Dios ama de manera especial al hombre, a la mujer, al joven, al adolescente que vive en pecado, porque el Señor sabe que cuando esa persona llega y recibe el abrazo del Señor, ya la vida de esa persona nunca será igual. Así que nosotros tenemos que recordar el día que fuimos abrazados por el Señor, el día que fuimos restaurados, de donde el Señor nos sacó por su amor y misericordia. Es que somos cristianos, somos ese pueblo de Dios, somos la iglesia. Así que el padre dejó claro el motivo de la fiesta. Su hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Esta historia tiene un final abierto. La invitación a entrar a la fiesta quedó sobre la mesa. Ambos tuvieron la oportunidad de reconciliarse con el Padre y de restaurar su relación como hermanos. La aplicación. En esta historia bíblica vemos el tema de la restauración desde diferentes perspectivas. En primer lugar, este pasaje nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Padre y que Él nos restaura.
Solamente Dios puede sanar y renovar nuestra vida. El hijo menor malgastó lo que tenía. Él vivió bajo sus propios criterios pensando que nada malo le iba a pasar. El hijo menor no contempló que lejos de su padre podría perderlo todo, pasar hambre y caer en lo más bajo, que es lo que nosotros decimos que tocó fondo. En segundo lugar, esta lección nos presenta el tema de la restauración, ya que nos enseña a reconocer la importancia de identificar nuestro pecado y de arrepentirnos. Es importante que cada vez que usted y yo fallamos o cuando sintamos que nos estamos alejando de Dios, que decidamos ser transformados en las manos del gran alfarero. Cuando el hijo menor volvió en sí, sus ojos fueron abiertos. Le fue mostrado, ¿verdad? Fue Dios mismo quien le mostró, quien le reveló, y pudo examinarse y reconocer quién era él, de dónde venía y de lo que había aprendido en su casa y de lo que sus acciones estaban produciendo en su propia vida y en la vida de las personas que lo amaban incondicionalmente. Cuando reconocemos nuestra falta, cuando nos arrepentimos y nos presentamos delante del Señor, Él siempre nos restaura y nos recibe con amor y con misericordia. Porque el Señor nos ama, el Señor le ama a usted, me ama a mí, nos ama a todos. Y nos conoce completamente, conoce nuestras debilidades, sabe cuando estamos, ¿verdad? Resbalando en algo que no debemos resbalar. Él sabe lo que diremos porque conoce lo que hay en el corazón. Y el Salmo 139:4, la nueva versión internacional, dice: no está aún la palabra en mi lengua y tú, Señor, la conoces bien. El hijo menor no había terminado de expresar su sentir y ya su padre había actuado y había dado órdenes para que lo recibieran con dignidad y para que se preparara toda una celebración. En tercer lugar, esta lección nos lleva a reflexionar sobre la manera en que recibimos, reconocemos y aceptamos a las personas que Dios está restaurando. Algo importante, ¿verdad?, que no podemos dejar de resaltar es que, mire, este hijo menor le dio mucho trabajo presentarse ante el Padre, ante su hermano. Cuando una persona llega a la iglesia y quizás ha vivido una vida que no agrada al Señor, no somos quienes para juzgarlo. Ya Dios está haciendo el milagro de traer a esa persona. A veces si una persona deja de ir a la iglesia por un tiempo, ¿verdad? La gente quizás no con mala intención le dice: muchacho, estabas perdido, ¿dónde tú estabas? Y ya esa persona, ¿verdad?, dice: ay, Dios mío, ¿por qué vine? No sé por qué no me quedé en casa. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y tener siempre ese amor y esa compasión que Dios nos enseña a tener para recibir, para reconocer, para aceptar a esa persona que quizás hace un tiempo que no venía o que viene por primera vez. Y no importa de dónde esa persona venga, el Señor siempre la puede transformar, siempre la puede restaurar. ¿Cómo el hermano mayor recibió a su hermano? Para el hermano menor su regreso fue difícil, como ya dijimos. Además de pensar en lo que diría su padre, es muy posible que haya pensado en su hermano y en cómo los demás lo recibirían. La restauración es un proceso entre el ser humano y Dios. No podemos juzgar lo que ya Dios viene haciendo en la vida de esa persona. Y ninguna persona debe ser piedra de tropiezo para el proceso de restauración de Dios. No debemos de poner el dedo acusador cuando Dios lo que quiere es perdonar, salvar y restaurar la vida de cada persona y de todo ser humano. A través de esta lección se nos invita a entrar a la fiesta y a celebrar el que un hermano estaba muerto y ahora está vivo. Y ese hermano ya no está perdido, porque esa persona ha sido encontrada. Saber que hemos sido encontrados nos da un sentido de pertenencia y de identidad. A través de esta historia podemos ver
que Dios desea restaurarnos, tanto a los que se han ido de la casa del Padre como a los que permanecemos en la casa, pero también necesitamos ser restaurados por el Señor. Los que se encuentran en la casa del Padre, como es el caso del hijo mayor, en ocasiones están resentidos, pues sienten que Dios no les presta atención o no les da suficiente reconocimiento. Tanto el hijo menor como el hijo mayor necesitaban ser restaurados. El Señor nos muestra que si nos arrepentimos, que si reconocemos nuestro pecado, Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos recibe y Él nos restaura. Nuestro Padre nos viste con el mejor vestido, nos calza con el mejor calzado y nos da un anillo y una nueva oportunidad de vida. La decisión de recibir la restauración de Dios está en nuestras manos. ¿Queremos ser restaurados? Vamos a hacernos esa pregunta en esta noche. Si usted no ha tomado la decisión, hoy puede dar ese gran paso. Le invitamos a que permita que Dios transforme su vida, la vida de su familia y todo su ser entero. Nada es imposible para el Señor. En este pasaje bíblico vemos el tema de la restauración desde varias perspectivas. En primer lugar, este pasaje nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Padre y que Dios es nuestro restaurador. Solamente Dios puede sanar y renovar nuestra vida. En segundo lugar, esta lección nos presenta el tema de la restauración cuando nos enseña a reconocer la importancia de identificar nuestro pecado y de arrepentirnos. También de decidir dejar a un lado lo que nos ata y tomar acción para que nuestra realidad sea transformada en las manos del gran alfarero. En tercer lugar, nos lleva a reflexionar sobre la manera en que recibimos, reconocemos y aceptamos a las personas que Dios está restaurando. A veces, como cristianos o como líderes en la iglesia, caemos en una rutina y olvidamos de dónde Dios nos sacó. Olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos rescató, cuántas veces nos ha sanado integralmente, sanidad física, espiritual, emocional, y cuántas veces también nos ha restaurado. A veces olvidamos que la restauración es un proceso entre cada persona y Dios. Finalmente, esta lección nos lleva a reflexionar sobre el peligro que conlleva la poca o ninguna introspección y el peligro de no entender que necesitamos ser restaurados por el Señor. Es importante reconocer esa necesidad que tenemos de que Dios nos restaure. Y queremos orar todos al unísono esta oración y decimos: amado Padre Celestial, qué bueno es saber que eres nuestro Padre amoroso. Te damos gracias por lo que has hecho con nosotros y con nosotras. Gracias por habernos rescatado y por habernos restaurado. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu gracia y por tu amor? Ayúdanos a identificar esas áreas en nuestra vida que aún necesitan ser transformadas y ser restauradas por tu amor. Queremos permitir que hagas tu obra en nosotros y que cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar reconciliados con todos nuestros hermanos y nuestras hermanas y a regocijarnos, a celebrar cuando otros se reconcilian contigo. No queremos ser piedra de tropiezo, sino facilitadores, instrumentos tuyos para que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en la de aquellos que nos rodean. Todo esto lo pedimos con gratitud en nuestros corazones, con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermosa es esta palabra del Señor. Y en estos momentos queremos compartir con ustedes nuestras próximas actividades. Mañana viernes, la Sociedad de Jóvenes y Adolescentes va a estar tocando un tema bien importante y es Hablemos de Género.
Es mañana 16 de julio a las 7:30, es de manera presencial, es de curso de la doctora Gladys Romero, psicóloga clínica de nuestra iglesia. Así que invitamos a todos los jóvenes y adolescentes a llegarse a nuestro templo a las 7:30 mañana. Para el próximo domingo te invitamos a que separes tu espacio para adorar juntos. Si aún no te has anotado, no esperes, hazlo y será una experiencia hermosa donde todos juntos podemos adorar con todas las medidas de seguridad que hasta ahora hemos venido siguiendo, pero queremos verte, queremos saludarte, así que será un gozo recibirte en medio nuestro. Así que te pedimos que separes tu espacio para que este próximo domingo 18 de julio a las 9:30 estés junto a nosotros en el culto presencial de adoración, predicación y Santa Cena. Dirige nuestra hermana Laura Dávila. La adoración está a cargo de las hermanas Sammy y Gladys Romero. Predica esta servidora, y si no puedes llegar hasta nuestra iglesia, nos puedes sintonizar a través de las redes sociales, página de Facebook ICDC San José o por el canal de YouTube. Que el Señor te bendiga de manera especial.